rapidez. Eso es lo que distingue a Golden Trust Insurance. O sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país. El sufrimiento que atraviesan los pobres de este país es infinitamente más grande que cualquier crimen. Es más grande que cuando estaba en la política federal. La cuestión de la vacuna no es cuestión de si tienes dinero o no, es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de saber cuál es el papel del presidente de la República, porque no se elige a un presidente para difundir noticias falsas. En cuanto a mi persona, tenía confianza de lo que está pasando ahora en Brasil. Estaba seguro de que el día de hoy llegaría y finalmente ha llegado. Dio estas declaraciones, esta reaparición pública en el sindicato metalúrgico donde comenzó su carrera política. Tenemos vía Skype a Ronnie Curbelo, colega periodista brasileño, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Ronnie, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Crees que va a ser candidato Lula? ¿Se reactiva la carrera política de Lula o todavía faltan algunos procesos judiciales, apelaciones que pudieran surgir en este caso? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Oscar, la decisión es que es posible que Lula sea candidato en las próximas elecciones. En estos momentos él está elegible. Eso no quiere decir que en un año más podrá, porque con la decisión del juez Fachin de ayer, hay que entender que no dijo que Lula es inocente. Lo que él dijo fue que el juez no hizo un juicio honesto. Esa es la verdad. Pero eso no inocenta. Lula es culpable como siempre fue. Yo, por ejemplo, yo tuve acceso a los dos procesos por su integralidad. Tanto el de triplex cuanto el de la finca. Y te puedo garantizar que las pruebas son muy claras y no hay un juez que va a decir el contrario. Lo que pasa es que el juez Moro fue deshonesto, o sea, fue un juez que, sabiendo que había Lula y que si Lula sale, gana Bolsonaro, o sea, trabaja para beneficiar a un otro lado, y cuando termina ese proceso, el juicio de Lula, él va a trabajar con aquel que le ayudó. O sea, eso es una ilegalidad. Hay que entender que el proceso fue cancelado porque hubo una irregularidad del juez. Y por esa razón tiene que ser ahora pasado a otros 3 jueces, en ese caso de Brasilia, de la capital. ¿Cómo queda el tema Lavallato y el tema de Petrobras, que le costó tanto a Dilma como a Lula? Bueno, también hay que entender lo siguiente, es que la decisión de Fachin fue para proteger a Lavallato, porque una vez que él cancela las decisiones de la imparcialidad de Lula, del juicio de Lula, él indica, por cierto, que todos los otros procesos para juzgar a Moro estén cancelados. Pero no fue así que los otros jueces entendieron, porque entendieron que fue una decisión de último momento de Fachin y por esa razón querían seguir con el juicio. Entonces, explicando eso, es muy importante entender que Lava Jato sigue vivo, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir vivo. Y en el caso de Petrobras, el presidente actual cada vez que habla, y nosotros ya sabemos que él no tiene capacidad ninguna de poner 2 con 2, y por esa razón Petrobras ha perdido una cantidad de acciones, de valor de sus acciones inmensas. O sea, yo no sé si fue tanto, los problemas de Petrobras fueron mayores por todos los robos del PT o están siendo tan graves por las decisiones y por qué dice el mandatario actual. Ahora bien, hay 2 temas. Uno, el tema de las apelaciones. Es importante señalar que Lula está libre en su casa, producto de las apelaciones. Mientras se está apelando, no tiene que estar necesariamente en la cárcel y por eso salió de prisión en el 2019. Ahora bien, en el caso político, ¿sigue teniendo Lula el control del Partido de los Trabajadores? Siempre tuvo. Tiene sí el control, especialmente ahora porque en las encuestas
Está ahí por la primera vez en las encuestas, él aparece un poquitico por detrás de Bolsonaro, pero es el potencial, el candidato más fuerte de la oposición. Pero no se puede olvidar que Lula, para poder tener un éxito mejor en las elecciones, en caso que sea candidato, él tiene que ir más para el centro, tiene que buscar el centro, porque los partidos del centro de Brasil son como, no sé si hay ese dicho en español, son como María va con las otras. O sea, el centro ve a aquel que tiene mejor condición. Y si Lula presenta un proyecto que atende a los partidos del centro, va a ser muy difícil, en caso que él sea candidato, en caso que la justicia lo deje ser candidato, va a ser muy difícil de no ganar. Ahora bien, Ronnie, estamos en un mundo de polarización. Evidentemente que una eventual elección de Lula contra Bolsonaro va a seguir partido el país. No sé si a la mitad, pero sí va a ser una polarización. Como tú dices, la comparsa que pudieran esos partidos minoritarios determinar quién va a ganar, ¿pudiera conseguirlo uno u otro en medio de esa polarización? Sí, porque ellos van para quien da más. Oh, ya veo. Obviamente que en el caso de Bolsonaro, él tiene el poder y tiene mejores condiciones de ofrecer, tanto que la reforma que hizo recién de su gobierno, él prácticamente entregó para salvarse todo el gobierno para los partidos de centro. Toda la gente ahí, inclusive el presidente, el Speaker of the House, ¿no? El presidente del Congreso, es de un partido de centro, que él negoció, el mismo grupo que él dijo que jamás se uniría, que jamás se juntaría a esa gente por sus casos de inmoralidad ya conocidos a lo largo de la historia de Brasil. Pero fue con ellos, se unió, porque sin ellos no se gobierna en Brasil. Ronnie, el tema de la pandemia, ¿cuán determinante puede ser en un resultado electoral y como tema de campaña en las próximas elecciones? Bueno, es muy interesante por lo siguiente, pero antes de contestar esta pregunta, quería decir solo una cosita rápida. Lo que pasa es que Bolsonaro ganó las elecciones como un voto de repulso, de rechazo al Partido de los Trabajadores. Y es muy posible que si Lula es candidato, puede ser candidato y gane, será exactamente como rechazo a las acciones de Bolsonaro, en especial en el caso de la pandemia. Mire qué interesante ahora contestando su pregunta. Lula sale hoy a la televisión para una conferencia de prensa. Muy bien, ¿qué hace Lula? La primera cosa es llegar con su máscara y decir, mire, ahora yo voy a sacar porque la distancia tengo que obedecer, bla, 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 bla. 2 horas después, Bolsonaro por la primera vez, va a un encuentro con su máscara. O sea, él entendió que la gente en Brasil quiere seguir la ciencia, porque, no sé si usted se dio cuenta, pero hoy Brasil tuvo 2.574 muertos. Hoy, el día de hoy, es el más grande número de todo desde que todo eso empezó. Y prácticamente es porque la gente no sigue la cuestión de la ciencia, de la distancia, de la máscara y de la mascarilla. Y Bolsonaro es aquel que más incentiva a que la gente no utilice esas medidas de precaución. Inclusive dijo otro día que si uno toma la vacuna, puede ser que se torne un alligator. O sea, ese es el presidente que Brasil tiene. Y coincidentemente, el día siguiente, su mamá fue la primera de la cola a ser vacunada. Para vacunar. Entonces, qué cosa, ¿no? Ronnie, gracias. Regresamos de inmediato. ¿Sufres de diabetes, artritis, hipertensión?